Gracias, señor presidente. He tenido una alusión personal en el contexto de este debate. Siendo yo la embajadora representante permanente de El Salvador ante la Organización de los Estados Americanos en el año 2002, se produce una alteración del orden constitucional en Venezuela en abril de ese mismo año. La embajadora Escobar era además la presidenta del Consejo Permanente de la OEA y ante la situación le toca aplicar por primera vez en la historia la Carta Democrática Interamericana, específicamente el artículo 20 de dicho instrumento internacional. Al hacer referencia de que esa embajadora apoyaba golpes de Estado, se le miente al pueblo salvadoreño y se le miente a este pleno y se le miente a la historia y se le miente a la democracia. Tengo el informe del secretario general de la OEA, doctor César Gaviria, de ese entonces, que en cumplimiento de la resolución CPRES 811 sobre la situación en Venezuela, dice lo siguiente: Washington, abril 18 del 2002. Me corresponde como secretario general de la OEA rendir en este periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General el informe que dispuso nuestro Consejo Permanente mediante resolución CPRES 811 en desarrollo del artículo 20 de la Carta Democrática. En dicha resolución se me ordenó investigar los hechos ocurridos el 11 y 12 de abril y emprender las gestiones necesarias, incluidos los buenos oficios para promover la más pronta normalización de la institucionalidad democrática en Venezuela. Tan pronto los presidentes del Grupo de Río concluyeron su reunión en Costa Rica el pasado viernes 12 de abril, fui informado de sus decisiones tanto por el presidente Miguel Ángel Rodríguez como por su canciller Roberto Rojas. Con ellos tuve la oportunidad de intercambiar opiniones a lo largo del día y con la presidenta de nuestro consejo, la embajadora Margarita Escobar, estuvimos atentos a las deliberaciones. Al finalizar dicha reunión, procedimos a hacer algunas consultas con el fin de dar cumplimiento a la solicitud presentada por el Grupo de Río en el sentido de reunir lo antes posible el Consejo Permanente. Los presidentes también me pidieron que tomara contacto con la realidad política de Venezuela a través de los medios que considerara más adecuados. Es conveniente señalar que el Grupo de Río consideró la renuncia del presidente Chávez como un hecho cumplido. En sesiones informales y privadas, el viernes en la noche y el sábado anterior, bajo la acertada dirección de la embajadora Margarita Escobar, el Consejo Permanente examinó la situación en Venezuela, condenó la alteración del orden constitucional y los lamentables hechos de violencia y expresó su solidaridad con el pueblo de ese país. Repito, bajo la acertada conducción de la embajadora de El Salvador, Margarita Escobar, el Consejo examinó la situación en Venezuela, condenó la alteración del orden constitucional y los lamentables hechos que se habían ocurrido, expresando su apoyo al pueblo venezolano. El informe sigue. La pregunta aquí es la siguiente: ¿quién apoya los golpes de Estado? ¿La entonces embajadora Margarita Escobar
representante de un gobierno de arena o el actual embajador de un gobierno del FMLN ante la OEA, que no tuvo la integridad de hacer exactamente lo mismo al aplicar la Carta Democrática Interamericana en su artículo 20 y condenar firmemente la ruptura del orden constitucional en Venezuela, como lo hizo esta servidora. ¿Quién miente? ¿Quién apoya los golpes de Estado? Infórmense, métanse en la página web y lean completo solamente una parte de ese informe. Muchas gracias, señor presidente.